decir no me gusta este país, necesitaba oxígeno. Y ese oxígeno lo sacaba de escribir una novela de aventuras con personajes como Sandokan y Yáñez. Es verdad que además la portada española omite dos cosas, omite la Malasia, que era la manera original como Salgari llamaba a Malasia, y también omite el subtítulo en la novela original dice más antiimperialistas que nunca, pero a la edición española le pareció demasiado procat este subtítulo y decidió eliminarlo y dije, bueno, no tiene ninguna trascendencia, adelante. Si os pone muy nerviosos quitárselo, no pasa nada, el libro es como es y no va a cambiar. Cambié esas dos cosas porque no tocaran ni una línea del interior del libro que me parecía importante. Entonces, quería construir una novela antiimperial, pero en el espejo de la historia. Y el espejo de la historia me ofrecía dos personajes muy ricos, como Sandokan y Yáñez. Pero además hay un cuarto elemento, que es la posibilidad de reescribir con todo lo que yo sabía en el siglo XXI una novela de aventuras del siglo XIX. O sea, era eso, pero no era eso. Y ahí hay una tentación profesional inmensa de decir, ¿cómo logro rehuir los diálogos innecesarios que Salgari usaba? ¿Cómo logro introducir información enciclopédica sin que se note? ¿O de una manera diferente? ¿O qué tipo de información? ¿Cómo hago para darle profundidad a los personajes? ¿Cómo respondo a las preguntas que la novela del 19 nunca respondía? Que si pones a 7 malayos, 2 chinos, un portugués, un escura, ¿a quién le rezan en ese barco? ¿En qué idioma hablan? ¿No? Entonces todas estas preguntas que yo como lector juvenil me fui haciendo, quería ponerlas en la mesa. O sea, quería hacer un acto de revisionismo puro y duro respecto a la novela del 19 para plantear cómo era la novela del XXI, del siglo XXI, a partir del contacto, porque la herencia me parece importante, y lo más importante, cómo podía lograr que sonara a salgariana sin que realmente lo fuera. Entonces, estos 4 elementos, ¿no?, estaban detrás del libro y eran tentaciones todas ellas muy fuertes, ¿no? En la novela hay un conflicto, yo creo que es en los corazones, digamos, intelectuales de la novela entre, bueno, para entendernos lo que podemos llamar barbarie y progreso. Entonces, que el punto de vista es muy correcto, digamos, desde el punto de vista político. Quería conocer tu opinión al respecto desde dos perspectivas, ¿no?, que quizás sean una sola. Como revolucionario, por decirlo de alguna manera, pues entiendo que tu propuesta literaria es radical en ese sentido, es una propuesta emancipatoria hasta cierto punto, pero sobre todo como americano. Pues me parece que uno de los ejes de la novela es el conflicto, con lo que de alguna manera podríamos llamar un discurso etnocentrista, en este caso una visión europea, ¿no? Sí, creo que está ahí muy claro. Es una novela que evidentemente fue escrita por un latinoamericano. Si me leo a mí mismo no hay ninguna duda. Como escritor soy un escritor latinoamericano. Y mi percepción de los centros del poder es una percepción muy, muy agresiva y muy negativa. El imperio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que les den por las orejas a todos en fila india, man. Son los grandes causantes de la pobreza planetaria, los abusadores, los expoliadores, ¿no? Y uno tiene una percepción muy dura y muy directa cuando tienes la percepción directa desde América Latina. Además, bueno, juré hace muchos años que cada vez que escribiera una novela habría un banquero que era un hijo de puta en la novela, y hasta ahora lo he cumplido, no he fallado, pero no me cuesta mucho trabajo porque todos los días la realidad me pone 1, 2, 3, 25 enfrente demostrando que es verdad. Y entonces esta percepción radical se alinea con la percepción de desarrollo barbarie, capitalismo barbarie, que estuvo muy potentemente instaurada en el corazón de la Inglaterra victoriana y del siglo XIX, al que esta Inglaterra victoriana influía en términos de progreso. Era los textiles londinenses o de Glasgow que bajaban a través del proyecto comercial y se convertían en cambio para las minas de estaño, y luego ese estaño volvía y se volvía platos, y el caucho que se cosechaba en Borneo. O sea, la estructura del imperio, en estos casos mercantil. Muy roja la novela leída desde la España de hoy. No, pero creo que tiene esa... Por eso decía al principio que yo no creo que esto sea una mera recreación de la novela de aventuras, es algo más, ¿no? Yo intento darle una lectura política a la novela
También he intentado discriminar el hecho de que te conozca y de que sepa cuáles son tus intereses, pero bueno, me parecen obvios, pero me parece que están muy inteligentemente trazados. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso. Para mí uno de los momentos más hermosos de la novela son aquellos en los que haces dialogar a la historia con mayúsculas consagrada, que todos conocemos, con lo que es pura ficción, es decir, Sandokan, Yanez de Gomara, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, por ejemplo, hay un momento en la novela en que aparece Kipling, aunque tú al final explicas que bueno, esa aparición es fruto puramente de la imaginación del autor, porque Kipling en aquel momento tendría 11 años, pero hay un momento sumamente hermoso, que es la aparición de Engels en la novela. Engels le escribe una carta deliciosa a Yáñez de Gomara, dándole las gracias por una información que le ha dado para un trabajo que él está haciendo sobre el hombre y el mono, y en fin. Cuéntanos un poco, porque a mí me parece uno de los momentos más hermosos de la novela, y además en la novela casi funciona como una necesidad dialéctica, que de pronto, ahí en mitad de un espacio perdido, de pronto llega una carta en 1876, con Marx todavía vive, que llega una carta de Engels a estos piratas. Cuéntanos un poco esto, porque realmente creo que merece la pena. Había una tentación, por eso el libro me tomó tantos años escribirlo, que era todas las cosas que me gustan adentro. Y entonces era una tentación criminal. Entonces tengo un gran respeto por Engels, más que por Marx. Tengo mucho más aprecio por Engels, sobre todo después de haber conocido la historia de la sirvienta de Marx, que algún día les contaré. Pero aún así, de alguna manera no quería que mis personajes flotaran en la nada, y sus asideros pues eran las referencias bernianas, eran Federico Engels, era la personaje a la que adoro en la novela, que viene directamente desde la Comuna de París y la metes en un barco pirata porque es náufraga, pero caray, es feminista, nudista y partidaria del amor libre y comunera. Y entonces cuando la mandan a pelar patatas, dice que ella cargó cañones en la comuna a ver si pegan las patatas otro. Y luego andan persiguiendo a la Yáñez con un chal de Manila a envolverla, porque es la de nudista en el barco de los malayos, y están todos los malayos cascándose detrás del palo mayor con singular alegría, aterrados por la francesa que anda por ahí desnuda. Y entonces Sandokan tiene el motín. Quería poner en contexto la novela a través de materiales como estos. Y entonces la entrada de Federico Engels me parecía obligada, sobre todo por sus descripciones sobre el mono en el papel de trabajo en la transformación del mono en hombre. Venía muy bien, porque Yáñez tiene otra teoría. Yáñez tiene la teoría opuesta. Él le manda información a Engels sobre los orangutanes, ¿no? Pero él dice que no, que los orangutanes sí son civilizados. Entonces está muy enfadado por la manera como Engels está interpretando su material. Lo mismo me pasaba con Kipling, y me pasaba con un montón de pequeñas historias. Cada vez que nació una pregunta absurda, para adentro, para la novela, ¿no? Quería meter a Ol Shackleton, el vaquero de las novelas de Karl May, el novelista alemán, pero me resultaba muy raro, porque el vaquero de las novelas de Karl May es un católico ferviente, pero bueno, al fin y al cabo era amigo de Winnetou, el jefe Apache, o sea, era respetable. Y me iba volviendo la novela un cajón desastre, en el que estaban un montón de amores y al mismo tiempo materiales que me servían para anclar la novela en el tiempo. Quizá el mayor problema son las figuras del mal en la novela, que son muchas y muy variadas, pero estaban una super figura del mal que registraran la esencia de lo que era la trama oculta, porque tiene algo también de novela policíaca, la trama oculta que produce la historia, que es, hay una conspiración, quién sabe para qué, quién sabe por qué, que empieza a afectar a los viejos tigres de la Malasia retirados, y entonces hay una trama oculta, y detrás de ella están una serie de figuras del poder del mundo del sureste asiático. El obispo católico portugués de Goa, un banquero, pero está una figura más potente. Entonces, ¿cuál es la figura literaria más potente del 19 en materia de mente criminal? Pues el doctor Moriarty, el archienemigo de Sherlock Holmes, y que para adentro. Y cuando me pongo a releer a Sherlock Holmes para ver cómo era el doctor Moriarty, descubro que en toda la obra holmesiana hay una referencia de 3 líneas que dice, es una figura del mal, la telaraña que está detrás de todos los hechos criminales de Londres.
y nada más. O sea que el doctor Moriarty no da para más que esas 3 líneas. Entonces me lo tuve que reinventar, con permiso de Conan Doyle. Yañez de Gomara y Sandokan, en la novela, se nos dice que están a punto de cumplir 60 años. Tú, según información solapada que aparece aquí, ya los has cumplido. Entonces, bueno, la pregunta es si los héroes y los escritores envejecen del mismo modo. No, los escritores envejecemos peor. Está clarísimo. Hay detrás de esto algo que sí ha sido una preocupación que llevo arrastrando muchos años, que es una idea generada en los años 60 y que me ha acompañado hasta ahora de, ¿es posible envejecer con dignidad? O después de los 60 empiezas a volverte un viejo caduco y conservador, se te sale lo reaccionario, empiezas a pensar en términos de todo tiempo pasado fue mejor, empiezas a mirar a los jóvenes como si fueran sospechosos, empiezas a pensar que el cambio es imposible. Y entonces esta idea de envejecer con dignidad, porque además he visto algunos ejemplos en mi generación de gente que envejece indignamente, chaqueteros, culeros y traidores, usando términos mixtos hispano-mexicanos. Gente que no sabe morir con sus banderas en torno al cuerpo, ¿no? Sino que se pervierte por las cosas más bobas, 2 relojes de oro y una novia 20 años más joven, por favor, ¿no? Da tristeza físico-metafísica, ambas las dos, de ver niveles de pobreza mental, intelectual y humana, ¿no? Y entonces la idea de envejecer con dignidad me atrae mucho como idea literaria. Entonces quería personajes envejecidos, quería los Tigres de la Malasia, no en su época de esplendor, sino a punto de cumplir los 60 años, que me parecía cuando empecé a escribir una novela una edad muy trágica. Ahora ya he subido a los 65, ¿no? La edad trágica he ganado por razones obvias, y quería estos personajes que envejecen conservando, si no las habilidades físicas y el vigor. A lo largo de la novela hay un montón de referencias a que cuando salto me cruje la rodilla, joder, no dice Sandokan a Yañez, y ya no saltas escalones como antes, y dice no, pero a cuchillo igual de bien. O sea, hay todo un vuelo de más, porque ellos son autoconscientes de esto, ¿no? Y al mismo tiempo están gastados emocionalmente, están gastados físicamente. No cuento el final de una historia que debía haber contado, que son las experiencias en un burdel en Tailandia, que sucede en un momento de la novela. Cuento el principio, que es muy bonito, no cuento el final de lo que les pasó ahí en el burdel tailandés, pero me interesa verlos envejecer con esta especie de dignidad que no reposo, buscando siempre un lector que pudiera moverse en 3 niveles: el nivel de la aventura, y botar el libro y leerlo en el borde del asiento y apasionarte y divertirte; un lector que pudiera moverse en el nivel del guiño de ojo, la broma, la burla, la referencia política, la visión antiimperial, etc. Y en tercer lugar, un lector que estuviera recibiendo otro tipo de guiños de ojos, que son guiños de ojos que tienen que ver con el mundo de la literatura. Es una novela repleta de referencias a otros libros, ¿no? Invitaciones a ir a otros libros. Ese tipo de lector no es fácil de encontrar, soy consciente, y el libro de alguna manera iba a tener un bloqueo, pero además iba a tener un segundo bloqueo, que iba a tener grandes dificultades para llegar a un público juvenil que hoy está en rebeldía y que me parece que es su destino natural. Por otro lado, el libro buscaba a un lector inteligente y crítico que te acompañara en el viaje. ¿Los hay en España? Sí, sí los hay, son los que están leyendo, tampoco tan misteriosos, pero en medio de la selva de la librería española, yo creo que va a ser un libro que va a ir muy lentamente caminando por el método de encontrar a un lector y luego que este lector lo recomiende y trascienda. Entonces no creo que vaya a ser un libro que tenga ninguna posibilidad de éxito. En Italia no fue así, en Italia el libro despegó, saltó. En el momento en que salió, pegó en este primer núcleo de lectores, saltó. Y en México, bueno, México juega en casa, y entonces el libro entró de inmediato. Aunque también va a tardar más que otros libros míos en colocarse, porque el desconcierto inicial de un mundo de lectores en México, con el que había estado trabajando con la biografía de Pancho Villa, la historia de la muerte de Madero, de repente les salgo con una novela de piratas del 19, mientras deciden si me volví loco o no me volví loco, van a tardar en comprarlo.
Oye, hablando con los personajes un poco, ¿no? Yo supongo que esta pregunta siempre es delicada hacer un autor, porque el autor con sus personajes siempre mantiene una relación, bueno, muy especial, pero yo como lector he notado que tú resbalabas hacia Yáñez de Gomara, ¿no? O sea, me parece que tu pasión por el personaje, tu amor hacia él es mucho mayor que hacia Sandokan, diría yo, ¿no? Es decir, casi es un libro que... O sea, este libro seguramente será recibido... Vamos, te nombrarán persona non grata en Inglaterra, pero en Portugal a lo mejor te ponen una calle incluso, ¿no? Háblanos de... Confieso, sí, Yáñez es mi personaje. Verás que soy heterosexual. Sandokan es guapo, a pesar de tener casi 60 años, es fornido, representa la masculinidad desatada. Y no, a mí me gusta el cabrón de Yáñez, que es malicioso, retorcido, que hace el chiste innecesario en el momento innecesario, hace los chistes más crueles y más terribles a lo largo de toda la novela. Es el que recuerda cosas, pero al mismo tiempo el que tiene un pasado oculto. Y además es un traidor, y me fascina, es un portugués que está combatiendo del otro lado, ¿sí? En una zona donde hay una importante influencia colonial portuguesa. Entonces es un traidor en el mejor sentido de la palabra, un hombre que traiciona a su raza a favor de adoptar, digamos, una manera de entender el mundo y otra manera de colocar sus ideales sobre la mesa, ¿no? Pero además tiene un pasado misterioso, tiene una rosa tatuada que nadie sabe por qué. Sandokan cuenta que por fin se sabe cómo se encontraron Sandokan y Yáñez, que Salgari no fue capaz de resolver el problema, lo encuentra tirado, casi muerto. ¿Cómo llegó hasta ahí? Nunca se sabe. Yáñez es mi personaje, sí. Aunque traté de cuidar lo más posible a Sandokan y logré que fuera un regular concertista de clavicordio y que Sandokan tocara al binone, cosa que ya Yáñez había dicho que hacía, que Salgari había dicho que hacía, no me lo inventé. Se suicida haciéndose el seppuku décadas antes de que Mishima parezca ser el primer escritor que... Es un tipo que viene de una familia suicida, él se suicida, sus hijos se suicidan, y no puedo dejar de leer la última carta que Salgari escribe. Bueno, su mujer también enloquece, tiene una vida realmente dramática. Es un tipo que parece que está probado que en barco no fue más allá de Brindisi, además. O sea, todos sus viajes están en su cabeza, aunque él se llamaba a sí mismo capitán, pero nunca consiguió el título, en fin. Pero rastreando cosas sobre su vida he descubierto la última carta que escribió, que es una carta a sus editores. Y dice: a vosotros que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o aún peor, solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma, Emilio Salgari. Hay algo de justicia poética también en este libro que has escrito, porque además, perdona, tú en el prólogo dedicas una mención muy corta, pero con muy mala leche a Julio Verne, de quien dices que es un moralista o una cosa así, ¿no? Bueno, háblanos un poco de... Sí, sin duda, hay un poco lo que os contaba, una especie de vuelta a mi infancia y un homenaje a Emilio Salgari, el gran creador. Salgari fue, en cierto sentido, el creador de una literatura para jóvenes, de aventuras, pero con un contenido mucho más profundo de lo que parecía. Si revisa uno sus obras, encontrará el Capitán Tormenta, personaje femenino, una mujer que se casa con un turco. En Italia, donde el racismo de la Lega Nord está desatado, es insultante esta historia. Una condesa veneciana que se casa con un turco, que tiene un ayudante albanés, es insultante para el neofascismo italiano. Salgari escribe novelas con mujeres de personajes como Flor de Perlas, las dos novelas sobre la rebelión filipina, cuyo héroe es una guerrillera filipina contra el Imperio Español. Escribe toda la saga sandokaniana contra el Imperio Británico, ¿no? Adoptando el punto de vista de un príncipe malayo derrocado por los pérfidos intereses de la más pérfida Albión, ¿no? Su saga del Corsario Negro es una saga antiimperialista virulenta, ¿no? Contra el Imperio Español de ultramar. Mi conflicto con Verne es profundo, pero
dejaré para otro día el romper lanzas contra don Julio. Bueno, ya para terminar, antes de que alguien quiere participar sí, una pregunta bueno, simplemente de escritor a escritor. De todas las novelas tuyas que he leído, creo que esta es la mejor escrita. Es una novela realmente maravillosamente escrita, es decir, algo que también parece que sobre el papel se aleja de lo que habitualmente es la novela de género de aventuras, donde lo que prima es, bueno, pues como las películas de Howard Hawks, lo que importa es la acción y la verosimilitud del relato, pero no hay un cuidado especial, o no necesariamente lo hay, incluso pasa también en géneros como la ciencia ficción, no parece que haya un cuidado especial, pero esta es una novela, yo no sé si derivado de ese largo proceso de redacción, donde realmente hay una prosa muy bella, por momentos incluso hay excursiones, por ejemplo, recuerdo un párrafo sobre el propio nombre de Borneo, de lo que evoca, de lo que genera en el imaginario, entiendo, de un lector niño como pudiste ser, o de un lector adulto como seguimos siendo nosotros. Es decir, hay una vocación de belleza manifiesta en la escritura de este libro. Yo creo que a veces cuando estás escribiendo prosa peluda, Viñas decía que hay dos tipos de prosa, la prosa sin pelo y la peluda. La peluda tenía que ver con el sexo, claro, pero cuando estás escribiendo prosa peluda o una prosa muy dinamitada por la acción de los hechos, la preocupación por el rigor estilístico está más en otros lugares. Está, por ejemplo, en la fidelidad absoluta de la manera de hablar de ciertos personajes. Yo suelo hacer ejercicios literarios como le quito las acotaciones, le quito el dijo él, dijo ella, dijo él, dijo ella, y trato de ver si logro que la voz de ella sea de ella sin necesidad de dijo ella, y trato un poco entonces quizás la preocupación estilística está más en la fidelidad del diálogo o en la precisión de la descripción de los personajes. Aquí me puede dar el lujo y el gusto de pulir la prosa en términos de los paisajes y las reflexiones de los personajes. Es quizá el único libro que he escrito donde hay un tiempo para reflexiones filosóficas de 3 líneas, de 4 líneas, de 5 líneas, y trabajé mucho esas reflexiones, ¿no? Me importaba mucho porque eran las que le daban la verdadera fuerza tanto a Yáñez como a Sandokan.